Melanie Klein antes de irnos de vacaciones, para que nos quede un poco como pues la idea general, ¿no? Ya por ahí hay unos videitos y otros materiales por ahí que sirven para ir comprendiendo a esta autora, que no es tan sencilla, ¿no? Es más fácil Anna Freud, la verdad. Es más fácil la psicología del yo que el planteamiento kleiniano. Tiene muchos elementos ahí que son complejos, podríamos decir, ¿no? Y que por eso hay que como estudiar bien a Melanie Klein para tratar de entenderla. Y claro, también la otra parte es como la crítica que hay de Klein, ¿no? Que es como muy poco demostrable todo su planteamiento. Es más bien un planteamiento así como muy filosófico, realmente la retrospectiva. Lo que plantea es en muchos sentidos incomprobable, indemostrable, y se queda como una mera reflexión. Vamos a ir viendo por qué, ¿no? Esta señora. La vez pasada platicábamos un poco de su vida, ¿no? Platicábamos de sus logros, su desarrollo, ¿no? De esta mujer aquejada de depresión, que esto es también importante, ¿no? Toda la vida sufrió de depresión, de ansiedad, y como tal entra a psicoanálisis precisamente para intentar mejorar, le sirve, y tan es así que ella pues se enamora del psicoanálisis y decide dedicarse al mismo, a pesar de no haber estudiado medicina. Y bueno, va a ser una persona que va a generar como esta controversia en el seno de la Sociedad Psicoanalítica de Londres, entre ella y la propia Anna Freud, que platicábamos, que va a haber todo un periodo de conflictos, de luchas, de las que aparentemente va a salir victoriosa la señora Klein, pero pues esto realmente es como, cabe preguntarse si esto fue bueno o malo en realidad para el psicoanálisis. Pues ya iremos viendo por qué, precisamente por algunas de sus ideas que son pues en general bastante cuestionables, ¿no? Pero que bueno, tenemos que ir revisándolas para entender que hay cosas muy interesantes en la señora Klein, cosas muy como de llamar la atención, y cosas que son como, híjole, como muy cuestionables por ahí. Entonces vamos a ir viendo un poquito esta cuestión. Ya está programado un segundo intento por ahí, Ale, de lo de la plataforma. Pues entonces tú ya me dices nada más cuándo se abrirá. En el caso tuyo, Sandra, pues ya está abierto para que pueda realizar el examen, supongo que en el transcurso del día, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a platicar precisamente de la señora Melanie Klein, ¿no? Que tenemos aquí en esta foto, que nace en 1882 y bueno, se recuerdan, fallece en 1960 esta mujer con estas ideas tan controversiales, ¿no? Y bueno, vamos a empezar precisamente con el concepto de fantasía, que es clave. Si no entendemos el concepto de fantasía, no vamos a entender a Klein. Y es que lo que platicábamos alguna vez, recuerdan, ¿no? El psicoanálisis tiene su propio léxico, sus propios conceptos, sus propios significados que difieren, que son distintos de los significados que comúnmente entendemos. Porque cuando nos dicen fantasía, generalmente nosotros pensamos en estas cosas que nos imaginamos. Ah, pues esto es la fantasía, estoy fantaseando, estoy imaginando cosas. Y no, para Melanie Klein, la fantasía es siempre de naturaleza inconsciente, de manera que cuando hablamos de fantasía en el psicoanálisis de Klein, estamos hablando de algo que es inconsciente. Mientras que el proceso consciente sería lo que llamamos la ensoñación. La ensoñación es aquello que nosotros podemos imaginar, ¿no? Como, supongamos que yo digo, ay, pues me imagino, ahorita me gustaría estar en la playa tirado, tomándome un coco, así tranquilamente, ¿no? Y me imagino ahí en la playa, ¿no? Eso sería una ensoñación, que es como lo que llamamos soñar despiertos, que a veces también puede ser como que se te va, te viajas, no estás como pensando en nada y pensando todo, como dicen por estos rumbos. Estoy pensando en la inmortalidad del cangrejo,
Bueno, esto sería la ensoñación, mientras que el concepto de fantasía estaría únicamente utilizado en Klein para esta cuestión de lo inconsciente. Ahora, es interesante, dice, bueno, ¿y cómo entonces es una fantasía inconsciente, no? O sea, ¿cómo es eso, no? Si no lo puedo visualizar porque es inconsciente, ¿cómo entonces es fantasía? Bueno, y es aquí donde empiezan un poco las complicaciones de la señora Klein. Y yo quiero que nos detengamos bien a entender primero este concepto, porque de eso depende mucho, mucho de que podamos entender en realidad lo que está planteando la señorita Klein, la señora Klein, que yo digo. Bueno, dice, las fantasías son la expresión mental de los instintos. Por instintos, acá, en este sentido, esta palabra instinto, hay que entenderla acá como pulsiones. Porque a veces Freud utiliza una, Freud utiliza otra. Harman, que veíamos anteriormente la psicología del yo, va a ser uno de los que va a como clarificar muchas de estas nociones. Entonces, de hecho, Harman es un crítico de Klein, va a criticar mucho las ideas de Klein, ¿no? Porque él está siguiendo más bien las ideas de Anna Freud. Pero bueno, él diferencia entre instintos y pulsiones. En Klein utiliza un poco indistintamente la palabra, pero en realidad se está refiriendo al concepto de pulsiones. ¿Por qué esto, no? Porque las pulsiones básicas de las que habla Freud son el eros y el tánatos, ¿no? Que es como estos dos grandes grupos de pulsiones, estos dos grandes instintos. Él sí llama instintos a estos dos, al eros y el tánatos, que uno es el eros, es el instinto de vida, y el tánatos es el instinto de muerte. Desde aquí es importante mencionar que para la señora Melanie Klein sí toma estos dos instintos como bases. Muchos de los psicoanalistas posteriores, incluida su hija Anna Freud, ya no toman el tánatos, ya no toman el instinto de muerte. De hecho, es uno de los temas más controversiales, y si se acuerdan de nuestras primeras clases, platicábamos que este concepto de tánatos es uno de los que actualmente ha sido abandonados en psicoanálisis. Ya no se ha tomado más, ya no hay corrientes actuales o posteriores a Freud que retomen mucho este concepto, salvo Klein. Klein es como muy de tratar de rescatar esta idea de Freud. Buen día, Pati. Buenos días, doctor. Bienvenida. Entonces, veíamos, ¿no? Esta idea de la pulsión, del instinto de muerte que Freud plantea después de 1920. Podríamos decir que el Freud posterior a 1920 es el que conoce Klein, ya el de la segunda tópica, el de yo, el ello, el superyo, y el que empieza a hablar de la pulsión del instinto de muerte es el que ella conoce y con el que ella se casa, en el sentido figurado, con el que ella toma como estas teorías. Entonces, ella está pensando que hay dos instintos, el eros y el tánatos. Y lo que ella dice es que estos instintos, para poder pasar a la psique, para existir en la psique, se van a ligar siempre a un objeto. En psicoanálisis el concepto de objeto también es como muy importante entenderlo. Un objeto es cualquier cosa de la realidad exterior a la cual se puede ligar, asociar una determinada pulsión, pero para hacerlo lo tiene que interiorizar este objeto. O sea, yo tengo que introducir dentro de mi psique este objeto. Permítanme, les voy a encender mi cámara para que un poco muestre esta parte. Ay, no sé por qué no sale. No sé si se ve, si me veo. Sí me veo. Entonces yo les decía, hagan de cuenta, ¿no? Tenemos el objeto, el vaso. Y entonces, para que este vaso, digamos, exista para nosotros tenemos que hacer un proceso como de meter este vaso en la psique. Obviamente no físicamente, ¿verdad? Pero hay una representación de este vaso en la mente, que no es el vaso, sino mi representación de este objeto.
De manera tal que, aunque el vaso ya no esté, yo puedo seguir visualizando este objeto porque tengo su representación. Creo, digamos, un vaso interior, una figura de este vaso que está acá, ¿no? Yo creo que esto se entiende, ¿no? Es el proceso generalmente que todos desarrollamos a lo largo de la vida y que aprendemos cosas y hacemos esto, ¿no? Esto que está acá. Hasta ahí creo que se entiende, ¿verdad? ¿Voy bien o me regreso? Doctor, nada más una pregunta. No sé si soy yo o no se escucha muy bajito. Creo que eres tú, Ale. Bueno, ya que luego está. Súbele volumen. Tienes todo. Adiós. Ok, entonces, bueno, estábamos en esto del vaso, ¿verdad? Y la representación. Ahora, dice o plantea Klein que muchos de estos objetos, ¿no?, de los que percibimos, vamos a hacer representaciones inconscientes de algunos de estos objetos, de muchos de estos objetos, que van a habitar nuestras fantasías. Pero la representación inconsciente, más que el objeto en sí, o sea, solamente el vaso, es un poco el significado emocional, el atributo emocional que yo le cargo a este objeto, el valor pulsional. Pongamos que pues, no estamos hablando del vaso, ¿no? Que es algo como muy neutral, podríamos decir, que sí puede llegar a tener un valor pulsional bajo ciertas circunstancias, vamos a ver, pero supongamos que no estamos hablando de esa cuestión, sino que estamos hablando del pecho materno, supongamos, ¿no? Para el infante, el pecho materno va a representar qué cosas, va a decir Klein. Bueno, cosas buenas y cosas malas, según ella. Ahorita vamos a ver por qué. Y entonces va a crear una imagen, una fantasía de ese pecho que va a estar ahí asociada a una pulsión, a un deseo. El deseo se asocia a un objeto, que ese objeto lo que representa es la realización del deseo. O sea, para yo satisfacer la pulsión, requiero de un objeto del mundo exterior, ¿no? Porque eso es lo que en general pasa, ¿no? Lo que en general piensa el psicoanálisis. Freud y Klein piensan que así se logra la satisfacción. Para lograr la satisfacción, para lograr satisfacer un deseo, yo requiero del mundo exterior. Una vez que he nacido, recordemos que cuando antes de nacer, según la idea que tiene Freud y que sigue Klein, es que antes de nacer los deseos están completamente satisfechos. Es más, no hay deseos porque no hay carencia. El deseo es el resultado de la carencia, podríamos decir, de dejar de tener las necesidades satisfechas. Por eso los deseos surgen al momento de nacer, según Freud y luego según Klein. Cuando estás en el vientre, en el estado intrauterino, los deseos son satisfechos automáticamente, podríamos decir. No hay deseo, porque el deseo está siendo satisfecho de continuo, gracias a esta conexión que hay con la madre. Una vez que se rompe, que se pierde esta conexión y que el infante nace, surge la frustración. ¿Qué es la frustración? Pues el que no se satisface inmediatamente la necesidad. Según Freud, parte de esta energía que configura el ello, que configura esta fuente de los deseos, se tiene que adaptar a la realidad, precisamente a la frustración, tolerar la frustración, y de esta tolerancia a la frustración va a surgir el yo. Melanie Klein también habla del yo, solo que hay una diferencia fundamental entre Freud y Klein. ¿Cuál es? Que al igual que Harman y los psicólogos del yo, Klein cree que existe un yo desde el momento en el que se nace, solamente que no está hablando del mismo yo que está hablando Harman y Anna Freud. Están hablando de dos cosas distintas. Los conceptos que tienen de yo los kleinianos, la propia Klein y sus seguidores, y el que tienen Harman y el que tienen Anna Freud son distintos, no tienen que ver. Por eso yo les decía, en el psicoanálisis es muy importante cuando tú dices, el yo, tienes que referir de qué yo te estás hablando, si el yo de Freud, si el yo de Klein,
olvidó la psicología del yo, si el yo de Mary Klein, o el yo de, por ejemplo, Harman y la psicología del yo, porque cada uno habla de cosas distintas cuando habla del yo, que es la misma palabra, el concepto, el significado que se tiene es distinto. Entonces, para nada es lo mismo el yo de Klein que el yo de Harman, o el yo de Ana Freud, o el yo del propio Freud. Son yo distintos. De ahí las complicaciones de ser psicoanalista y estudiar psicoanálisis, que hay como múltiples significados de un solo concepto y va a depender del autor que yo maneje, ese va a ser el significado que tiene el concepto. No sé si esto es bueno o malo, pero lo hace bastante complicado, la verdad, de entender. Entonces, al igual que esto en Klein, pues, estamos viendo los conceptos de Klein. Y Klein toma este concepto de fantasía porque él ya dice, siempre están presentes y siempre activas en todo sujeto. Siempre, porque el deseo para existir tiene que estar ligado a un objeto para que se pueda expresar. Si no, no sería deseo. Sería nada más esta energía indiferenciada que forma el ello y que para poder pasar al consciente, para poder pasar al yo, requiere ligarse a un objeto, ¿no? O sea, tengo hambre y necesidad de contacto, ¿no? De vínculo. ¿A qué objeto se liga esa necesidad? Al pecho materno, podríamos imaginar, y que hay una representación inconsciente de este pecho materno que va a ser, por eso, lo que se va a desear. Estas representaciones inconscientes, estas fantasías, nos van a decir qué es lo que estamos deseando. Que recordemos que en el psicoanálisis este deseo puede ser consciente, si pasa hacia el yo, si supera la barrera de la censura, o inconsciente, ¿no? No me doy cuenta de este deseo, aunque esté ahí, con su representante, que sería la fantasía. Según Klein, las fantasías se originan desde el momento del nacimiento. Cuando el infante nace, empieza a tener fantasías, y bueno, hay una relación entre fantasía y realidad que se influyen mutuamente. ¿Por qué? Porque pues la realidad da el elemento base para construir la fantasía, pero la fantasía, una vez que está ahí, sirve como un filtro de interpretación de la realidad también, ¿no? Esta idea de Klein es interesante. En realidad no es como nueva, ya la había planteado un poco la filosofía, sobre todo la habían planteado en algún punto Kant y Hegel, ¿no? Respecto al cómo la interpretación influye en la realidad, ¿no? Sobre todo Kant es quien va a tener como más claridad en este asunto de que lo que vemos no es la realidad, sino nuestras interpretaciones de la realidad, y esta idea es clave para entender desarrollos posteriores de la ciencia y el conocimiento. Y aunque Klein está haciendo algo parecido, no es lo mismo porque se está refiriendo más a elementos inconscientes que conscientes, pero lo que está diciendo es que el inconsciente sí influye en la realidad, porque nuestros deseos cambian la manera en cómo percibimos la realidad. Les voy a poner un ejemplo bien claro. Ya ahorita ya como que está empezando a hacer hambre, no sé ustedes, pero a mí ya me está dando hambre y no he comido nada. Entonces, la realidad que yo percibo va a estar cambiada por mi deseo de comer. Voy a empezar a ver las cosas de una manera distinta a si no tuviera hambre. O sea, piénsenlo, cuando tienen hambre en la calle, ¿qué es lo que van viendo y percibiendo? Es pregunta. Comida. Básicamente, ¿no? El olor del taco, ¿no? El sonido del carrito de los helados, el del que vende los bolis con su campanita, ¿no? Voy viendo los puestos que hay, el que pasa vendiendo tamales, la que tortas, ¿no? Voy atento más a este tipo de estímulos. ¿Por qué? Porque tengo hambre. ¿Qué es lo contrario que cuando estoy satisfecho? Si estoy ya satisfecha de esa hambre, automáticamente estos estímulos que tuvieron en algún punto como el privilegio de estar en primer plano para mí, quedan en un segundo plano. Ya me llené. Es más, hasta puede ser hostigoso y molesto el olor de la comida si acabo de comer y comí bien. Me puede molestar un olor que cuando tengo hambre digo, ay, qué rico huelen esos tacos al pastor, ese pollo frito, ay, esas tortas, ¿no? Pero cuando ya comí es, ay, guácala, ya, qué asco, ¿no? Ya, apesta cebolla, ¿no? Ya.
Es el mismo estímulo, pero la interpretación cambia. ¿Por qué? Porque ha cambiado la necesidad, ¿no? Ha cambiado el deseo. Este ejemplo es como muy sencillo, podríamos decir, porque recordemos, ¿no? Que Freud, Klein y los psicoanalistas no están hablando del hambre, están hablando del deseo sexual libidinal, ¿no? Están hablando de la libido, que siempre está referida a impulsos y a deseos de naturaleza sexual. Recordemos que una de las características del psicoanálisis pulsional, de esta primera etapa histórica del psicoanálisis, es que tienen un criterio donde lo libidinal, lo sexual, es determinante. Posteriormente, vamos a ver, va a ir cambiando esta idea y luego van a surgir otras corrientes dentro del psicoanálisis que le van a dar menos peso a lo sexual y más peso a lo relacional, ¿no? Pero aquí todavía en Klein está siendo determinante la visión pulsional del ser humano, la visión instintiva. En ese criterio está hablando Klein, en ese modelo de Freud. Y entonces lo que está pensando es que las fantasías también siempre tienen una naturaleza sexual libidinal, no como en el ejemplo ahorita del hambre y los tacos, sino en este caso el deseo sería siempre esta carga de naturaleza sexual que se fija a determinados objetos que aportan un placer sexual libidinal. Y este proceso de darle carga a un objeto, de darle un valor pulsional a ese objeto, se llama catexia. El concepto de catexia en Freud es esto, ¿no? Es yo le doy una cierta cantidad de energía libidinal, de valor, de deseo a un determinado objeto. Es una carga catéxica y se le llama esta catexia, le dice Freud. Pero siempre que escuchemos el término catexia, se está refiriendo a esto. Entonces, hay objetos a los cuales yo, dice Freud, los invisto. Investir significa como vestir con, ponerle una ropa, ¿no? Lo voy a investir, es como le voy a poner un ropaje a ese objeto, que en ese casto, los lapsus linguis, dice Freud, estoy pensando en castidad, que tiene que ver, no lo sé. Pero bueno, en ese caso, la investidura es el valor agregado que yo le doy al objeto, que según Freud siempre este valor agregado está referido a un elemento de naturaleza sexual, que le da como un valor extra a ese objeto. Klein está hablando, ¿no?, de la fantasía precisamente como esa capacidad que tiene la psique de darle este valor psíquico extra a los elementos externos, pero que además va a interiorizar una representación inconsciente de este objeto con su valor catéxico, y esto va a representar, esto es lo que va a ser el concepto de fantasía. No sé si esto se entiende, porque esto es la clave para entender a Klein, chicas. ¿Se entiende? ¿No se entiende? Sí, doctor. Sí. Bueno, cualquier cosa nos vamos regresando. Ahora, lo interesante y lo complicado y cuestionable de la señora Klein es que ella está pensando en este proceso de las fantasías y de la investidura, de la carga catéxica, lo está pensando desde que el individuo nace. Freud lo está planteando para etapas posteriores. Freud dice, pues es que esto es un proceso que se empieza a desarrollar gradualmente y que en realidad este yo va a existir hasta más o menos de los 4 a los 6 años de edad se desarrolla este yo, ya podríamos hablar de un yo, y a partir de ese momento podríamos hablar de todo este proceso que estamos platicando ahorita, de la carga catéxica, de la investidura del objeto, ¿no? Todo esto que va siendo como que la base ya del psicoanálisis. Entonces, Freud está como pensando en niños ya más grandes, ¿no? Para poder entender cómo se da ese proceso. Mientras que Klein, y esa es la controversia real de Klein, está pensando que el niño recién nacido empieza ya a realizar este proceso. Ya desde que nace, está dándose este proceso de las fantasías inconscientes y este proceso, ¿no?, de relacionarse con el objeto y de crear deseos,
Bueno, todo esto que Freud lo plantea para etapas posteriores, ella lo está diciendo, en el primer trimestre de vida ya hay este asunto de vida extrauterina, ¿no? O sea, de los 0 a 3 meses de edad de vida extrauterina, de que ya naciste, ya se está dando esto, ¿no? Y bueno, ella piensa que estas experiencias tempranas de gratificación, frustración en el infante van a representar un papel central en la dinámica interna del niño, pero no porque son estímulos en sí mismos, ¿no? Sino hay que una manera constitucional, dice, que el niño las elabora. Lo que está diciendo es que desde que nacemos estas dos pulsiones básicas, el eros y el tánatos, la vida y la muerte, dice, provocan ansiedades tempranas en la infancia, y la pulsión básica de vida, dice, bueno, ahorita vamos a ver esa parte de la herencia filogenética, que es como otro rollo. Pero lo que está diciendo Klein es de que el niño recién nacido, en los primeros 3 meses de vida, ya está haciendo este proceso, ¿no? de otorgarle significados a los objetos. Ahí hay un tema muy controversial en Klein, que en la actualidad la verdad es que la señora Klein, con todas sus ideas y todo lo que plantea, carece de fundamento científico, totalmente. No hay para nada un elemento científico que pueda fundamentar lo que está diciendo Klein. ¿Por qué? Porque sabemos, gracias a las teorías del desarrollo y a los estudios en las neurociencias, que cuando el bebé nace, el sistema nervioso no está bien cableado, no nacemos funcionales, ¿no? Que de hecho todo el primer año de vida se da el proceso que llamamos de mielinización, que es como de recubrimiento de mielina de las fibras nerviosas, de los axones de las neuronas, que es, recuerden, lo que conecta una neurona con otra. Y que cuando nacemos, digamos, los cables están pelados, andan en corto, y entonces muchos de los impulsos llevan más tiempo en llegar y no hay una comunicación adecuada entre las neuronas, lo que hace que un bebé recién nacido no pueda controlar su cuerpo y tampoco pueda crear una representación de la realidad como Klein lo está planteando. O sea, la situación más bien es muy caótica al momento de nacer durante los primeros meses de vida, lo que significa que no hay la base neurológica para hacer esto que Klein está planteando. Porque lo que Klein está planteando es pues, que requiere como la construcción de significados, una memoria funcional, que al momento de nacer no existe. De hecho, la explicación real de por qué no recordamos los primeros 2 años de nuestra vida prácticamente, es muy raro que tengamos recuerdos claros. A veces los recuerdos que tenemos son recuerdos creados después, inventados por la mente después, en función de algo que alguien nos contó y nosotros creamos un recuerdo, pero no recordamos en realidad lo que nos pasó durante esa etapa. ¿Por qué? Porque para recordar tiene que estar funcionando, si ustedes recuerdan sus clases de bases biológicas, una memoria que se conoce como memoria semántica, que la memoria semántica es esta memoria de acontecimientos que yo puedo contar, pero que para que pueda existir esa memoria semántica ya tiene que haber un lenguaje que le dé significado a los objetos. O sea, esta idea de la fantasía inconsciente que tiene la señora Klein no es así, porque en realidad, por ejemplo, regresemos al ejemplo del vaso. Para que un infante desarrolle una noción de vaso, tiene que poder tener el concepto de vaso, y ese concepto depende del lenguaje. Ahora es muy fácil, ¿no? Como adulto decir, es un vaso, ¿no? Pero para un infante recién nacido esto no tiene ningún sentido ni significado y no dice es un vaso. Es más, no sabe qué es, no sabe siquiera si le pertenece, si es parte de él o es una cosa externa, porque una de las primeras cosas que el infante va a tener que desarrollar es la conciencia de qué es él y qué no es él, que esa es como la primera noción del yo. Pero para lograr a eso se tarda más o menos 2 años. Esto lo estudia muy bien Piaget, y a esta primera etapa le llama sensoriomotriz, precisamente porque la manera como el individuo establece contacto con la realidad no es de un criterio lingüístico conceptual, sino de una cuestión meramente sensorial. Son meras sensaciones, emociones fisiológicas que están ahí surgiendo en contacto con la realidad. Pero no hay una base, una estructura cognitiva que me permita relacionarme y decir, es un vaso, ¿no? Al infante de menos de 2 años, ¿no? Es más o menos al primer año de vida que empieza a desarrollarse esta base lógica, conceptual, semántica, pero es hasta el segundo año de vida cuando realmente empieza a funcionar
los conceptos como tal. Antes la experiencia es sin conceptos, más bien es una mera situación sensorial, hay sensaciones físicas que el infante experimenta ante los diferentes objetos ante los que se encuentra expuestos, ¿no? Las diferentes sensaciones físicas, ¿no? El tacto, el oído, la vista, el olfato, son experiencias sensoriales sin conceptos que empiezan a contribuir a construir gradualmente ese yo, cuyo primer gran logro va a ser esta sensación de dominio de este es mi cuerpo. Esto no es mi cuerpo. Muchos de los ensayos y los juegos de esta etapa de un bebé son precisamente estos ejercicios que le permiten ir separándose a él de la realidad, ir construyendo esta noción de identidad, de yo como algo separado de los otros, las otras y de los objetos que nos rodean. Esta idea no la tiene Klein. Klein no tiene claro nada de este proceso, no sabe, desconoce este proceso neurológico, y entonces ella le atribuye al infante recién nacido unas características que no tiene, que sabemos que no tiene. Le atribuye cosas y funciones cerebrales, mentales, que no puede cumplir. Simple y sencillamente porque no hay el nivel de madurez neurológico adecuado para cumplir esas funciones de las que Klein habla. De Freud no es tonto, Sigmund Freud no es tonto. Sigmund Freud por eso no dice y no secunda a Klein. De hecho, está vivo todavía Freud cuando Klein está planteando esto. Y Freud dice, no. De hecho, en la discusión, cuando ya está muy grave Freud, acuérdense que Freud en sus últimos 10 años se la pasa enfermo de cáncer, que él fallece en 1936. Y entonces, ya en la última etapa de su vida está muy, muy mal. Ya quien lleva sus conferencias, quien da los seminarios, quien lo acompaña y lo asiste en todo, es su hija, es Ana Freud. Y entonces Freud no está de acuerdo con Klein. Nunca estuvo de acuerdo con Klein. Klein es la que dice, no, yo sí sigo a Freud, ¿no? Es Klein diciendo que ella es más freudiana que Freud, ¿no? Es un poco lo que está diciendo Klein. Dice, pues, si tú lo dices, pero pues el mismo Freud dice, no, yo no estoy de acuerdo con lo que plantea. Lo que pasa es que ya no se pone a discutir con Klein porque Freud ya está muriéndose de cáncer, ya no tiene energías ni tiempos como para ponerse a discutir con Klein. Entonces, nada más así como que yo no estoy de acuerdo con eso y mi hija tiene razón. Es lo único que llega a decir Freud, medio decir, porque ya ni habla porque tiene cáncer de paladar, ¿no? Entonces ya tiene muchas cirugías, tiene una prótesis, la ha sufrido mucho, pues en ese punto ya Freud ya no le interesa nada. Ya está en ese trance de salir de la vida y de hecho ya está él habla con su médico en esos años y le dice ya quiero que te comprometas a que cuando el dolor sea muy insoportable me des una sobredosis de morfina porque yo ya no quiero. Su médico pacta con él y dice sí, perfecto maestro, y bueno, ya está en esa situación Freud, por eso ya tampoco hay como realmente que se meta mucho en esa discusión, pero Freud es médico, Klein no. Entonces Freud conoce un poco más de desarrollo con las limitaciones de su tiempo, entonces no se pone a decir estas cosas que dice Klein, que el bebé recién nacido tiene una fantasía inconsciente del pecho bueno y el pecho malo, porque el eros y el tánatos están creando ahí una angustia. Freud dice, pues no. ¿Por qué? Porque no hay la base neurológica para hacer esto que Melanie Klein está planteando. Entonces, este es el gran problema de Klein, que especula demasiado. Tiene teorías así como muy bonitas, muy poéticas, pero que la verdad es que tú dices, pues se queda nada más en mera idea teórica porque no hay manera de demostrar esto que me estás diciendo. Un ejemplo, miren, acá hay una frase de ella, dice, la pulsión básica de vida está dada por la herencia filogenética que rememora la influencia del padre de la horda primitiva, el que goza de todo. Sí suena bien chido, ¿no? Pues la verdad es que dices, ve tú a saber de qué me estás hablando, porque además no hay elemento contrastable. La ciencia, recordemos que la ciencia, la característica de la ciencia es que yo puedo corroborar lo que estoy diciendo de alguna manera. Y lo que plantea Melanie Klein no se puede corroborar simple y sencillamente porque yo no puedo meterme en la mente de un niño de 3 meses de edad o menos y ver el mundo como él lo ve, como ella la ve. Lo que sabemos, gracias a la neuroimagen, a las neurociencias en la actualidad, es que sí, el cerebro no está funcionando como el cerebro de un adulto,
que hay muchos sistemas que todavía están cableándose, se están creando conexiones sinápticas a un ritmo acelerado, eso es cierto, ¿no? Pero no hay como este esquema neurológico básico para poder hacer lo que cree que el niño hace. Entonces, pues no es posible lo que Klein está planteando, ¿no? Esta organización yoica que Klein le atribuye al pequeño de menos de 3 meses de edad no es posible en términos biológicos. Entonces ya desde ahí se cae lo que está planteando Klein. Ahora, si nosotros agarramos lo que Klein dice y lo trasladamos a edades posteriores, probablemente ahí sí tenga un poco más de significado. Probablemente si lo vamos viendo hacia el final de la etapa oral, diría Freud, hacia los 1.5, 2 años de vida, esta situación tendría más sentido, tendría más como lógica, ¿no? Podría decir, pues a lo mejor si esto que está planteando Klein podría ser, pero hay un problema en este modelo también y en la realidad que le toca vivir. Klein es todavía victoriana, nació en el siglo XIX y está viviendo en la primera mitad del siglo XX, ella fallece en 1960, ya muy grande. Entonces, ella, en la visión que se tenía en su tiempo, la lactancia materna solo duraba 6 meses en la época de Freud y durante la primera mitad del siglo XX, lo normal eran 6 meses de pecho. A los 6 meses y se daba el destete, le quitaban el pecho al niño, no importaba otra cosa, ¿no? Se pensaba que ya a partir de esa edad, los niños, niñas deberían de empezar a consumir sólidos, otras comidas y bueno, leche o sustitutos de leche, ¿no? Hoy sabemos, también gracias a la medicina, a los avances científicos, que esto no debe ser así, que realmente el pecho se debe dar los primeros 2 años de vida, es el tiempo idóneo, tanto para fines nutrimentales como para fines emocionales, por esto que llamamos la creación del vínculo madre-hijo y la estabilidad emocional que ese vínculo otorga. Lo ideal es que los primeros 2 años de vida la base de la alimentación sea el pecho, porque no solamente cubre el 100% de los requerimientos nutrimentales de un infante, sino también genera este vínculo, esta posibilidad de contacto que favorece un yo mucho más estable, mucho más seguro, mucho más arraigado en el mundo, con muchos más elementos y posibilidades de desarrollarse con salud. Si esta relación madre-hijo y el pecho estuvo presente durante los primeros 2 años de vida. Esto no lo sabe Klein, esto no lo sabe Freud, esto no lo sabe nadie de su tiempo. Entonces están pensando en la lógica de que el pecho se quita a los 6 meses. Por eso Klein crea toda esta estructura que a lo mejor no está tan deschavetada, tan rara, tan poco científica si trasladas las épocas de las que Klein está hablando. El problema es que lo que Klein está planteando en los primeros, porque ella está hablando de todo esto que vamos a hablar, la primera parte de las teorías de Klein, es durante el primer año de vida. Ella crea toda una teoría explicativa del primer año de vida. ¿Y cuál es el problema? Que por muy brillante que seas, no puedes hacer un análisis de un niño de menos de 1 año. No hay forma de hacer análisis. De hecho, ella trabaja con niños, pero si tú ves los casos que ella estudia, ustedes ven los casos que ella estudia, son de niños de 4, 5 años de edad. Y tú dices, ¿cómo estudiando niños de 4 o 5 años de edad, ella va a llegar a justificar sus ideas del periodo de 0 a 1 año? Pues no se pueden justificar así de simple. No hay elemento científico contrastable que pueda servir para fundamentar las ideas de Klein. Las ideas de Klein no son científicas, no es ciencia. Es una creencia, ni siquiera es una teoría, porque una teoría tiene una base científica, es simplemente una creencia, es una idea que está ahí, un supuesto, podríamos decir, un conjunto de supuestos. Pero no hay ninguna base que fundamente esto, y de hecho esa es la crítica que le hacen a Freud, a Klein, ¿no? Dice, es que eso que estás diciendo, pues no hay cómo. Sin embargo, curiosamente, muchos psicoanalistas se van con la idea de Klein, ¿no? Muchos psicoanalistas de su tiempo dicen, wow, qué gran descubrimiento. Yo creo que jamás se pusieron a reflexionar esta cuestión de, bueno, ¿y dónde está la evidencia de esto que está planteando Klein? La evidencia ahí objetiva, mesurable, por lo menos, no sé, algo que me dijera
si esto que estás diciendo está ahí, no la hay. Entonces, pues lo que dice la señora Klein no se puede sostener a la luz de los descubrimientos que ahora tenemos, del conocimiento que ahora tenemos. Tal vez podríamos decir, se pueden algunas cosas como utilizar para explicar, pero sería más después del primer año de vida, ¿no? Yo creo que del primero al segundo año podrían haber cosas de la señora Klein, y sobre todo a partir de los 18 meses hacia los 2, 3 años, podría haber cosas de la señora Klein que serían muy simpáticas, ¿no? Que podrían servir para comprender algunos de los procesos infantiles. Pero tal cual ella los plantea en una etapa tan temprana, ese es el problema de Klein, ¿no? Ella dice, hay una organización yoica lábil presente desde el inicio de la vida. Digo, hay una hipótesis ahí de base que es incorrecta, y es la idea de que hay un yo cuando nacemos. Es diferente al planteamiento de Harman. Cuando veíamos a Harman y la psicología del yo, decíamos, Harman y la psicología del yo también plantean, hay un yo, un proto-yo desde que se nace, pero lo que entiende Harman por el yo se está refiriendo a ciertas funciones básicas con las que nacemos, dice, que son la memoria, la atención, los sentidos, la motricidad. Ya nacemos con una base para desarrollar esto que no depende del ello, dice Harman, sino que es parte de nuestro bagaje biológico, de nuestra herencia fisiológica, de nuestra predisposición biológica como especie con la que nacemos, y en ese sentido tiene razón. Quizá el tema es que a lo mejor no habría que llamarlo yo, como piensa Harman, pero que existe, sí existe esta base, como este potencial para percibir el mundo de cierta forma, dada por lo biológico. Pero lo que está planteando Melanie Klein no es eso. Lo que está planteando en esta organización yoica lábil, que está presente desde el inicio de la vida, es que ya hay esta lucha entre el eros y el tánatos, y ya hay estas fantasías inconscientes de las que hablamos, que existen desde el momento de nacer. Y eso no se puede sostener. Eso simple y sencillamente no existe, no está. Pero ella está pensando esto. Y ella dice que yo tiene una tendencia en la integración, ¿no? Sí, claro, por supuesto, ¿no? Si ven el yo de Harman y el de Anna Freud, sí, claro, hay una tendencia a la integración, porque está como precisamente, ¿no? La atención, la memoria, el control motriz, la percepción sensorial, van a irse integrando gradualmente en la medida en que se van desarrollando, en la medida en que hay madurez neurológica, se va logrando una integración de la percepción del mundo, que es como lo primero que se va a lograr durante los primeros 2 años de vida. Esto lo desarrolla muy bien, insisto, Jean Piaget, con la primera etapa que él llama la etapa sensoriomotriz. Ahí sí tenemos mucha evidencia de que el señor Piaget tiene razón de que esto pasa más o menos como él lo plantea, ¿no? Pero Klein no está hablando de esto. Klein está diciendo que esa integración tiene que ver con integrar objetos, ¿no? En este nivel de inconsciente fantástico que requeriría una base conceptual que el infante todavía no tiene. Por eso les digo, el problema de Klein es que lo plantea para etapas demasiado tempranas, que no es posible realizar lo que ella cree que debe realizar, ¿no? Ella habla de un yo precario, pero no en el sentido de Harman, sino dice es capaz de establecer diferentes relaciones objetales tanto en la fantasía como en la realidad. En los primeros 3 meses de vida esto no hay cómo, no se puede, ¿no? Simple y sencillamente somos un manojo todavía de conexiones neurológicas no muy bien establecidas que está tratando de integrar, sí, pero los estímulos sensoriales para lograr una integración sensorial en primer lugar y motora. Eso es lo que estamos tratando de lograr en la primera etapa, no esta integración de relaciones objetales, porque eso sí puede llegar a ser, ¿no? Incluso si somos psicoanalistas podemos pensar, sí, esto puede llegar a pasar, pero posteriormente, ya más adelante en la vida, no en el primer año, ¿no? Fantasía y realidad se ven influidas y modificadas recíprocamente, por lo menos que no hay esa fantasía que ella cree que existe, no existe tal fantasía todavía, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay la base neurológica para que exista. Dice, si el bebé tiene hambre, fantasea con la presencia de un pecho bueno que lo amamante y gratifique. Pensar esto en el primer trimestre de vida es como, híjole, muy, muy
difícil en la actualidad de decir, pues, porque realmente no hay la fantasía, esto del bebé fantasea, no hay la estructura neurológica para fantasear. Es que la fantasía inconsciente da igual, no existe la estructura neurológica para esto que está planteando Klein. No existe. Y mucho menos esto de la bondad del objeto, la maldad del objeto. El bien y el mal son conceptos bien abstractos que se van a desarrollar con muchísima posteridad en el ser humano, ¿no? Y bueno, aunque ella dice que hay una cierta importancia de lo ambiental, la verdad es que Klein no es una teórica de relacional. Luego va a haber otra corriente de algunos discípulos de Klein y de otros diferentes autores que van a dar como un paso más allá y que van a decir, ¿no? Que más bien el ambiente sí es fundamental para estas relaciones del pecho bueno, el pecho malo, ¿no? Ya, sobre todo va a ser un discípulo de ella, Donald Winnicott, quien va a empezar como a plantear cosas que son más creíbles, que son como más sensatas, y que tienen un criterio de más peso de lo ambiental y menos de lo instintivo, porque lo que está diciendo Klein es que además estas cuestiones de la fantasía y de lo bueno y lo malo no son tanto resultado del ambiente, sino son resultado de las pulsiones internas del eros y el tánatos que generan ansiedad en el bebé recién nacido y lo obligan a proyectar hacia los objetos cargas catéxicas de agresión y de deseo, libidinales y agresivas. Esta complicación que está planteando Klein, pues no se puede, no hay, ¿no? Insisto, no hay la base biológica real para hacer esto. Y ella habla de posiciones, ¿no? Como estas formas de relacionarse con los objetos que el infante del primer año de vida va a tener, ¿no? Habla de 2 posiciones. No les llama etapas, no les llama fases, les llama posiciones, dice ella. Dice, no es una etapa ni una fase transitoria, surgen en las fases más precoces del desarrollo, pero resurgen luego en determinadas condiciones de la vida. Según ella, es en este resurgimiento donde ella puede comprobar que efectivamente existen en el primer año de vida. Pero es que esto es bien complicado, porque traducido al español común y corriente, lo que significa, es que como lo estás viviendo a los 5 años, esto existe desde el primer año. Perdón, pero eso no es así. No es así, porque si tú ves el cambio que el sistema nervioso central tiene del primer año de vida al 5.º año de vida, hay un universo de distancia entre una posición y la otra. Nada que ver cómo está funcionando el sistema nervioso a cómo está funcionando a los 4 o 5 más años de edad. Son criterios totalmente distintos. ¿Saben cuál es el problema de Klein? Que como no es médico, no está planteándose nunca la posibilidad de decir, bueno, ¿y cuál es la base fisiológica, neurológica de esto que estás planteando? Ella se queda nada más en la especulación así conceptual, y entonces cree que como esto explica, según ella, lo que ve, ya, es verdad. Y dices, pues no, porque la ciencia no funciona así, no es nada más de porque yo creo así es, ¿no? Tiene que haber una fundamentación en la experiencia empírica o de algún criterio, aunque sea cualitativo, que me permita a mí, pues, tener o reunir datos que me digan, pues, esto que estoy planteando sí es. No nada más porque lo digo es. Y un poco Klein lo que termina diciendo es, pues, porque lo digo yo casi. Y lo dice Freud, según ella, en sus escritos, que Freud jamás dijo, sí, Klein tiene razón. Freud dijo, no. Entonces, es como muy, muy grande la apuesta de Klein para una teoría que realmente no tiene como esta base teórica. Lo interesante a mí, lo que me resulta sorprendente es cómo pegó, cómo los convenció de algo que tú dices, pues eso no tiene como mucho sentido, ¿no? O sea, suena bonito, ¿no? Suena como muy poético y también tiene una visión muy pesimista del ser humano, vamos a ver, Klein, ¿no? De toda la vida. Digo, creo que también hay otro aspecto que tenemos que tener en cuenta, que mucho de las teorías en psicoanálisis y en psicología, pero más en psicoanálisis se ve mucho, está influida por la propia experiencia del autor. Y en este caso la autora, Melanie Klein, toda su vida sufrió de ansiedad, depresión,
y desde muy pequeña tuvo una experiencia muy negativa con la relación con su madre. La relación con la mamá de Melanie Klein siempre fue muy mala, muy, muy mala. Y eso de alguna forma explica que ella le dé una explicación o intente dar una explicación de que hay una raíz instintiva biológica para odiar a la madre o odiar una parte de la madre, ¿no? Que es muy, muy, muy aventurado decir que el infante odia a su madre, ¿no? El concepto de odio, pues es también un concepto que requiere de etapas posteriores, ¿no? De significados culturales para entenderlo. No se da de naturaleza, el ser humano no odia o ama per se, sino que los dos conceptos son construcciones culturales. Está la agresión, ¿sí? La ira como emoción, y está un poco la felicidad, el vínculo como otra emoción, pero no son lo que llamaríamos amor-odio, si estas ya son expresiones culturales de emociones que tienen una base fisiológica, ¿no? Son sentimientos. Pero todo este conocimiento no lo tiene Klein, ni lo tiene mucha gente de su época, y eso explica por qué hay tantas confusiones y por qué la teoría de Klein es tan poco, pues que en la actualidad pueda seguir siendo soportada. A mí me sorprende que a pesar de haber pasado más de 100 años de Freud, ¿no? Todavía hay freudianos ortodoxos y todavía hay kleinianos y kleinianas, y tú dices, pues es que esto que estás planteando, ¿cómo te digo que no? No hay base para que lo digas. Por eso en la actualidad la crítica de la psicología científica ha sido, pues el psicoanálisis no es ciencia. ¿Por qué? Porque no se basan no tienen una base empírica, no se basan en una posibilidad de contrastar lo que dicen con la realidad. Más bien, si tú lo contrastas con la realidad, te das cuenta que es imposible lo que están planteando. Lo que está planteando Klein es imposible. Aún así lo vamos a ver porque tenemos que un poco como conocer la historia, estamos viendo lo que pasó después de Freud y entender que no se quedó hasta ahí, ¿no? Que afortunadamente no dijeron, bueno, ahora Klein es la nueva Freud ya, sino que muchos autores van a criticarla y que aunque buena parte de los psicoanalistas de Inglaterra van a ser kleinianos, no va a ocurrir lo mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, e incluso en el mismo continente van a ocurrir otras cosas en Europa que van a criticar a Klein y que de eso van a surgir como otros autores, autoras que van a ir planteando cosas ya más demostrables, ya con más fundamento que lo que Klein está planteando, ¿no? Les digo, el problema de Klein es que lo que dice, aunque es interesante, carece de fundamento y que tal vez si lo aplicamos a etapas más de mayor edad del infante, pudiera tener sentido, pudiera decir uno, bueno, pues a lo mejor sí, pero así como lo está planteando Klein, pues no es como para nada rescatable, ¿no? Entonces, hay cosas que, insisto, podemos tomar de Klein, pero adecuándolas, ¿no? Adaptándolas al contexto actual y a lo que sabemos en la actualidad, y entonces va a tener más sentido. Bueno, pues ya se nos acabó la hora. De todos modos, por ahí subiré la clase y ya está la clase del entre semana, que también sería muy bueno que vean, siempre que puedan, vean las dos clases, tanto lo que ocurre entre semana como lo que ocurre en fin, porque esto refuerza y como recordemos, como hay la clase de entre semana, por lo menos hay 2 horas, pues hay un poquito más de tiempo para profundizar en los autores. Entonces, pues sí es importante que lo vean para que vayamos teniendo más herramientas. Pues me despido por ustedes, que hagan más felices vacaciones, chicas. Por ahí Sandra, Ale, ahí les encargo que realicen su evaluación en línea para que no haya problemas. Y bueno, les deseo que se la pasen muy bien, que descansen. Nos vemos por acá en 2 semanas, ¿no? Para continuar con la señora Klein. Ahí le echan una repasada a los videitos que vamos a ir subiendo, bueno, que están ya en la plataforma, échenle una repasada para que nos vaya quedando más clara la formulación de Melanie Klein. Pues les deseo un excelente sábado y unas muy, muy felices vacaciones. Descansen bastante. Pues hasta pronto, chicas. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Igualmente.